En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Hoy vamos a entrar en la segunda sesión, que es la profesión de la fe cristiana. En el segundo capítulo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. El artículo 3, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. En este artículo, el párrafo tercero nos va a hablar sobre los misterios de la vida de Cristo. En el tercer apartado de los misterios de la vida de Cristo están los misterios de la vida pública, donde vamos a encontrar en el número 554, 555 y 556 el tema que tiene como título Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Número 554 del Catecismo dice: a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo, escuchadle. En este episodio, queridos amigos, de la transfiguración, hay una visión anticipada del reino. Para entenderlo, hay que ver en qué momento ocurre esta escena. Ver el momento da mucha luz y da una gran comprensión al texto evangélico. Tenemos el problema de que cuando vamos a misa y se nos proclama el evangelio normalmente comienza diciendo en aquel tiempo y continúa, se nos proclama un pasaje sin saber lo que hay antes y después del evangelio que se ha proclamado. Y es importante para contextualizar los pasajes de la Sagrada Escritura que tengamos una lectura continuada de los evangelios, ¿no? Para ver que los acontecimientos que se narran tienen un orden, y esto es muy importante. Y este es nuestro caso de hoy. Fíjense que el lugar central de los evangelios es esa confesión de San Pedro, cuando confiesa la personalidad mesiánica y divina de Jesucristo. Ante la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le dice a Pedro después de su respuesta: bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Y es entonces cuando Jesús hace la confesión a Pedro diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:18. Después Jesús, para que se entienda bien su mesianismo, le anuncia a Pedro la cruz, le anuncia la pasión. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado, y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro,
se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 21, 23. Y en ese momento Pedro se desconcierta. En ese momento, después de recibir de Jesús la primacía, las llaves del reino, recibe como ese baldado de agua fría encima, cuando Jesús le anuncia la pasión. Dice el Evangelio: a los 6 días después de este evento, tuvo lugar la subida al monte Tabor y la transfiguración. Ocurrió después de esto, porque Jesús vería el momento conveniente. El Señor, que es un gran pedagogo con nosotros, que sabe de nuestra vida, que sabe intercalar los momentos de gloria y los momentos de cruz. No todo en nuestra vida es gloria y no todo en nuestra vida es cruz. El Señor sabe, en su pedagogía para con nosotros, sabe intercalar los momentos de gloria y los momentos de cruz, las consolaciones y las desolaciones. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Marcos 9, 2, 9. Hay una voluntad por parte de Jesús, que es la de fortalecer los ánimos, aliviar el escándalo de la cruz. Es cierto que el escándalo de la cruz puede hacer que alguien se aparte del camino de Dios. De hecho, en el sufrimiento, muchos se apartan de Dios. Cuando se le muere su mamá, o se le murió un hijo, o se quedó sin trabajo, o pasó una catástrofe, se alejan de Dios. El escándalo de la cruz en nuestra vida, como lo decíamos ayer, en los momentos de oscuridad más profundas, antes de que salga el sol, muchos abandonan. Tenemos muchas experiencias en nuestra vida en torno a la dureza de la cruz, donde a algunas personas les ha acercado a Dios y a otras les ha alejado de Dios. Cuando la cruz es vivida en medio de esa contemplación de la gloria, la presencia de Dios nos acerca a Dios. Cuando la cruz es vivida sin ese momento de contemplación de la gloria de Dios, la cruz nos aleja de Dios. La cruz por sí sola, solita, escandaliza. Sin embargo, el Señor quiere dosificar la cruz con estos momentos de gloria. El problema es que a veces nosotros vivimos la cruz sin permitirle al Señor que nos ilumine, porque no nos ponemos en su presencia, porque tampoco buscamos constantemente en nuestra vida estar con Él en la soledad del monte Tabor, porque nos da pánico quedarnos un minuto en silencio, apagar la tele, apagar la radio, apagar el teléfono, apagar el computador, para quedarnos un minuto de soledad con el Señor en el monte Tabor. Porque no somos capaces de ir un momento a la iglesia y arrodillarnos ante el sagrario,
porque no nos permitimos que Él nos ilumine. No permitimos que el Señor nos regale su gloria, nos regale su luz, nos consuele interiormente. Decimos que Dios nos consuela, que Dios no nos consuela. Pero ¿y cómo te va a consolar si tú no te dejas? Dios no me habla, pero ¿cómo te va a hablar si tú no escuchas? Si tú no haces un minuto de silencio en tu vida, si tú no paras, si tú no haces un stop, para. Hay alguien que te quiere decir algo, pero deja que te lo diga. Este episodio de la transfiguración, queridos amigos, va a terminar la etapa de Jesús en Galilea. Y a partir de ese momento, comienza, por decirlo así, la segunda etapa de Jesús, que es el próximo misterio de su vida, que es subir a Jerusalén hacia la cruz. Y Jesús, antes de la subida a Jerusalén, tiene este momento de gloria para que Pedro, Santiago y Juan se deleiten. Se deleiten. ¿Se deleiten con qué? Se deleiten viendo esta grandeza de Jesús. El Padre Dios quiere confortar a Cristo porque sabe que le espera la parte más difícil y dura de su venida. Es emocionante, queridos amigos, la voz que se oye en este lugar. Este es mi Hijo amado. Parece como que el Padre está mostrando también el sufrimiento, lo que supone para Él el que suba a su Hijo a Jerusalén a la cruz. Después va a estar en silencio, pero en este momento se pasó. Este es mi Hijo amado. También decía en ese momento del río Jordán, ¿en quién me complazco? Es una especie como de demostración de la intimidad que hay en la Trinidad. Esa felicidad tan grande que existe entre las tres personas divinas. En ese momento de manifestación del misterio de Dios, lo que se manifiesta aquí es la filiación divina de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Se nos muestra el ser más íntimo, se nos muestra quién es Jesús realmente. Se está como descorriendo el velo, ese velo que tapaba la personalidad profunda de Jesucristo. Aquí se tira al suelo. Este es mi Hijo amado. Por si alguno tiene alguna duda, es el Padre mismo quien lo da a conocer. Ahí sí el Padre no necesitó ningún profeta ni ningún intermediario. Él mismo quiso intervenir personalmente. Este es mi Hijo amado. No creo que haya persona sobre la tierra que se diga inteligente, que después de escuchar esto todavía se atreva a negar a Jesucristo. El cuerpo, la carne, nos está ocultando de alguna manera la personalidad profunda de Jesucristo, su filiación divina, y el Padre viene y lo corrobora. Jesucristo necesitaba ese consuelo del Padre camino a Jerusalén. ¿Te imaginas ese día? ¿Cómo se debió haber sentido de Jesucristo con estas palabras del Padre? No sabemos si en aquellas noches que Jesús pasaba en oración a solas, no sabemos si Él tuvo estos momentos de consolación como ocurrió aquí. No tenemos testigos de esto, pero posiblemente sí. Ese momento de esta voz del Padre enfrente de ellos es un momento tremendo de consolación. El caso es que en este momento de transfiguración sí había testigos. Fijémonos que el Padre, además de decir quién es Jesús, este es mi Hijo amado, a continuación les pide algo: escuchadle. Nos recuerda que Jesús es el profeta enviado y que no solo se le debe admirar, sino que se le debe escuchar también.
Nosotros estamos llamados todos a ser oyentes de la palabra. Y Jesús es la palabra. No solo es el portador del mensaje de Dios, Él es la palabra. En el momento del monte Tabor, Jesús se presenta como el gran profeta esperado y el Padre dice, escuchadle. Pero queridos amigos, es que ¿a quién más vamos a escuchar? Si no es a Jesucristo, ¿a quién más vamos a escuchar? Cada vez que escuchamos a alguien diferente, terminamos metiendo la pata. Nos da como miedo tomar decisiones. Hay que escuchar a quien se tiene que escuchar, a Jesucristo. En el monte Tabor, en el momento de la transfiguración, incluso habían dos grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y habían 3 testigos del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan. 5. Aparecen en medio de una nube. En la Escritura, recuerden, la nube suele estar relacionada con una manifestación de la gloria de Dios, algo que viene de lo alto, de lo divino. La presencia de Moisés y Elías en el monte Tabor no es casual. La presencia de Moisés en el monte Tabor nos evoca a ese pasaje del libro del Éxodo 24, 15, 18. Dijo Yahvé a Moisés, sube hasta mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moisés con Josué su ayudante y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Ahí quedan con vosotros a Aarón y Hur. El que tenga alguna cuestión que recurra a ellos. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devastador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Nos viene a recordar que Moisés en el monte Sinaí contempló la gloria de Dios, que en aquel momento, aunque todavía no se era consciente en el Antiguo Testamento, era la misma gloria de Cristo, esta que contemplaron en el monte Tabor. Moisés representa la ley del Antiguo Testamento que ahora está ante la nueva ley que es Jesucristo. Pero Elías también había tenido una experiencia similar, como lo evoca en el primer libro de Reyes 19, 9, 13. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego un susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Elías es imagen
de los profetas en el Antiguo Testamento, que ahora ven en Cristo el nuevo profeta. Es por lo tanto el Antiguo Testamento que quiere contemplar a Dios. Hay una diferencia importante, y es que en el Antiguo Testamento fueron iluminados por una luz exterior. Moisés, ante la presencia de Dios, pero en el caso de Jesucristo, los santos padres de la iglesia, ¿no?, hacen esta distinción. Jesucristo no es iluminado, sino que es Él mismo el que resplandece. Es Él mismo el que resplandece. La luz sale de dentro de Él. Moisés y Elías perciben que aquella luz que les iluminó desde fuera, ahora sale del interior de Jesucristo. Esto es supremamente hermoso, queridos amigos, porque a esto es lo que estamos invitados, a iluminar desde dentro. Así como lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta transfiguración es, pues, queridos amigos, un momento de esta manifestación de la divinidad de Jesucristo. Continúa el catecismo en el número 555 y nos dice: por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por la excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Cristo se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, que en el fondo somos cada uno de nosotros, para mostrarnos nuestra vocación a ser transfigurados. Pongan mucha atención, queridos amigos, a esto. Pedro, Santiago y Juan somos nosotros. Y nos está mostrando nuestra vocación a ser transfigurados. Y tomamos conciencia de que el camino de la salvación es un camino de progresiva transfiguración, de progresiva transformación de nuestra vida. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es el preanuncio de la bebida transformación que tenía que haber en nosotros, del hombre viejo al hombre nuevo. Una progresiva transfiguración, una progresiva transformación. Todos estamos llamados a transformarnos a imagen de Cristo. Contemplar la gloria de Cristo para irnos transformando. Pero para poder hacer eso necesitamos ponernos en la presencia de Cristo. Necesitamos hacer un esfuerzo, muchas veces sobrehumano, de ponernos en un momento de contemplación de la persona de Jesús. Una oración
contemplativa, una oración silenciosa, una oración donde se abre el oído para poder contemplar, para poder dejarme transformar, para poder dejarme ir transfigurando. Y de esta manera uno va reflejando en él lo que va contemplando y va reflejando en su vida lo que va contemplando. Igual él no se da cuenta, pero se va cambiando. No es que podamos llevar aquí una lista, hoy me transformé así, no, pero vamos cambiando. Así como dicen los dietistas, ¿no? El hombre es lo que come. Nosotros diríamos, el hombre es lo que contempla. Aquello en lo que fijas tu atención. Eso poco a poco te va transformando. Por eso no es lo mismo que usted vaya a la iglesia con sus hijos y que no. Es que ellos no se dan cuenta, dicen algunos. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Eso que van viendo, poco a poco, en eso se van transformando. Si usted pone a un niño a criarse entre caballos, y si solo ve caballos, el niño empieza a comportarse como caballo. Ya sabemos lo que en nuestra cultura se mira. Nosotros, por ejemplo, vemos la televisión. Día entero y noche entera. Se mira el teléfono, se mira el Facebook, se mira esto, se mira lo otro, se mira el internet. Se miran esos modelos culturales que se nos están imponiendo a la fuerza. La pantalla es el objeto de contemplación del hombre moderno. Y muchas de esas cosas es pura telebasura o internet basura. ¿Saben qué? Lo interesante es que muchos seres humanos nos estamos transformando en esa basura que estamos todo el día contemplando. Aunque no nos demos cuenta. Empezamos a tener ademanes, maneras de hablar, maneras de reírnos, maneras de contemplar las cosas, maneras de concluir cosas. Con toda la basura que vamos viendo en un lugar y otro, y terminamos pensando y hablando como ellos quieren que pensemos y hablemos. Incluso rechazando a tu Creador. Si nos pusiéramos ante Jesús Eucaristía, ante el sagrario, como nos ponemos frente a la tele, no tardaríamos casi nada en irnos transformando completamente. Dime dónde pones tus ojos y te diré qué es lo que refleja tu vida. Hay una llamada muy importante en esta espiritualidad de la transfiguración en nuestra vida. Llamados a ser transformados, aunque nos parezca difícil, pero ese es el llamado. Déjale eso al Señor. Tú contempla su gloria, contempla su rostro y Él hará ese trabajo de transformación interior en ti. Pero déjaselo al Señor. Contemplando a Cristo, nos hacemos semejantes a Él. Nos conformamos a Él. Permitimos que su mundo, sus objetivos, sus sentimientos se impriman en nosotros. Que sustituyan en nosotros nuestros pensamientos y nuestros objetivos. Eso es muy importante. Mira dónde pones tus ojos. Ciertas imágenes tienen el poder de grabarse en nuestra mente y permanecer allí como grafitos por siempre. Eso es así. Y eso fue así de impactante en aquella contemplación de Pedro, de Santiago y de Juan. Años más tarde, cuando Pedro escribe la segunda epístola, 30 o 40 años después, escribe la segunda de Pedro 1, 16, 18 y dice: nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con Él en el Monte Santo. Os hemos dado a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. La contemplación de Cristo, queridos amigos, no se olvida nunca. Por lo tanto, en conclusión, queridos amigos de esta transfiguración, tú y yo estamos llamados a transfigurarnos. Vamos juntos a subir a ese monte. Vamos a ver a Jesús. Vamos a contemplar esa luz que sale de Él mismo, que llega a nuestra vida para iluminarla también. Y una vez que estemos nosotros iluminados desde Jesucristo, podamos iluminarle la vida a todos los que viven, nos rodean, trabajan y existen con nosotros.